Buenas noches, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Como siempre, es un privilegio grande poder estar aquí. Un día más de discipulado, de enseñanza de la palabra del Señor. Estamos transmitiendo directamente desde la Iglesia de Cristo Ebenecer, aquí en Guayaquil, Ecuador. Somos prosperados por la palabra. Es una hermosa bendición poder contar con su audiencia, con su sintonía, y principalmente estamos pidiéndole al Señor que nos ayude en todas estas peticiones de oración que nos han enviado el día de hoy. Obviamente sabemos que cuando nosotros pedimos al Señor, el Señor nos escucha, y hoy quiero hablar de un tema muy importante para la vida de la iglesia, para la vida del cristianismo, para nosotros como hijos de Dios. Algo que nos edifica en comunión con todos los que hoy ya se conectan a través de esta hermosa sintonía. Así que dele me gusta y comparta para que sea una bendición para muchas personas que quizás en este momento estén sedientos de una hermosa palabra. Hoy vamos a estudiar la pregunta que muchos se hacen acerca de la salvación, pero antes de eso vamos a orar. Yo quiero orar juntamente con usted. Ahí usted en su hogar, en su casa, junto a su familia, tome nota, tome la palabra de Dios, tome su Biblia, su cuaderno de apuntes, y vamos juntos a estudiar la palabra de Dios en esta tarde y noche ya. Vamos a pedirle a Dios. Nos han pedido oración por dos personas, una persona que tiene problemas de presión elevada, y hay otra persona que hoy en este momento, en este preciso instante, la están operando en el hospital. Lamentablemente tuvo una fuerte infección en una de sus piernas, y parece ser, según lo que me indicaron en la llamada que me hicieron, están hoy mismo amputando la pierna, pero aparte de eso hay una operación de mucho riesgo. Pero la palabra de Dios dice y nos enseña que cuando nosotros ponemos todo en las manos del Señor, el Señor es fiel con nosotros. Así que vamos a pedirle al Señor que el Señor haga un milagro en esa vida, que haga un milagro en esa operación a aquella persona que está ahorita solicitando, ¿verdad?, auxilio. Déjeme ver bien el nombre de la persona. Se me ha borrado aquí. Ok, déjeme buscar acá. Si me puede dar el nombre. Ok. Bendito sea Dios. Déjeme ver bien el nombre. Si me pueden ayudar. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Me puede dar el nombre de la persona que está ahí, por favor? Está en el que se llama. Ok. Por favor. Ok. Bendito sea el nombre de Dios. Está en el grupo, por favor. Ok, estamos comenzando ya. Ok, yo mismo voy a buscar aquí. Ya se me abrió. Ok, aquí está la persona. Permítame un segundito, muy importante esta petición de oración que me acaban de pedir. El señor se llama Ramón Quinto González. Él está ahorita en un hospital aquí en la ciudad, y pide a su familia desesperadamente que oremos por él. Así que vamos a clamar. Padre que estás en el cielo, no me escucho. Señor, te doy gracias por esta bendición que tú nos has dado, Señor. Te doy por la gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú nos escuchas, Señor, que tú nos hablas, que tú, Señor amado, estás en medio nuestro con la bendición, Señor, que siempre nos das. Y yo te ruego en el nombre de Jesús, como tu siervo, te ruego, Señor, que tú nos des, Padre amado, una bendición y sanidad divina para el cuerpo, Señor amado, de Ramón Quinto, Señor. Él está en este momento pasando un momento, Señor, del valle de sombra, como dice tu palabra. Pero yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú toques su vida, que tú toques, Señor, esa infección fuerte por la cual él está pasando. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que
tú hagas un milagro en su vida, Señor, y que sea de testimonio, Padre amado, de que tú eres un Dios que ama, un Dios que perdona, un Dios, Señor amado, que incluso en los momentos difíciles nosotros. Yo te ruego, Padre amado, que tú hagas, Padre amado, tanto una fortaleza espiritual para la familia de él, como para su vida, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro, Padre amado, la palabra de bendición sobre la vida de esta persona, Señor amado, que esté en este momento necesitando el pronto auxilio que viene solamente de lo alto, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te doy gracias nuevamente, Señor, sabiendo que tú contestas la oración del justo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor, ayúdanos en esto. Bueno, mis amados hermanos, hay una pregunta que surge, muchos se hacen acerca de la salvación. Es una pregunta bien interesante. Cuando hablamos en términos de la salvación, nosotros podemos ver al Señor en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, dándonos la vida por nuestra salvación, como pago, como rescate por nuestra salvación. Entonces alguien preguntaba que por qué razón, ¿verdad? Si el Señor nos da la salvación, ¿por qué hay mucha gente que no se salva? ¿Por qué hay mucha gente que no se salva, sino que obviamente se pierde? Y esa pregunta, pues, bien interesante. Me puse a investigar un poquito, ¿verdad? Para tratar de buscar unos versículos que nos hablen un poco acerca de este misterio, de este tremendo misterio, ¿verdad? Que está en la palabra del Señor. La palabra de Dios nos muestra claramente que Jesús, al morir en la cruz del Calvario, Jesús nos trajo la redención. Eso lo conocemos por doctrina, lo conocemos por la palabra y nos gozamos en esa bendita redención. Todas las obras de Satanás fueron disueltas en ese momento, fueron clavadas en la cruz del Calvario y el Señor nos trajo una completa redención. Entonces todas las obras perversas e inicuas del maligno fueron destruidas en ese momento. Qué tremendo y qué interesante saber esto, que todas las obras de las tinieblas fueron destruidas en ese momento de la cruz del Calvario, el Señor pagando un precio alto por la redención, su propia vida, el pecado, muriendo por el pecador. Entonces, que Jesús al morir en la cruz del Calvario nos trajo un regalo de la redención, pero también destruyó toda obra del maligno, destruyó todas las obras de Satanás. Entonces nos trajo salvación. Ahora Jesús es nuestro sanador, es nuestro libertador. Él levantó la bandera de la libertad sobre nuestra vida, y eso es muy importante y hay que dejarlo bien claro, porque después libró esta tremenda batalla, esta tremenda guerra espiritual. El enemigo fue conquistado y fue forjado a rendirse y a retroceder. Por eso que hoy en día todo lo que le pedimos el Señor nos concede. Por eso hoy en día toda enfermedad, todo maleficio, toda contaminación, toda obra infructuosa de maldad, todo lo que quizás se haga en la oscuridad en contra de nosotros, el Señor nos ha dado la potestad como iglesia de Cristo para nosotros poder vencer e incluso las obras de las tinieblas que vienen en contra de nosotros. Entonces, ahora, si Cristo es el autor, y esto quiero que quede claro, Cristo, el Señor Jesús, es el autor y el consumador de con esto. No depende nuestra fe de hombre alguno aquí en la tierra. No depende nuestra fe de organización alguna aquí en la tierra. Nuestra fe no depende, hermano, de ninguna obra de naturaleza humana. Nuestra fe está basada, según el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2, nuestra fe está basada solamente
en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y eso tiene que estar bien claro y bien establecido como norma suprema doctrinal en nuestra vida. Tenemos que tener bien claro como discípulos del Señor que nuestra salvación no depende de obra humana, depende exclusivamente y únicamente del sacrificio de Jesucristo realizado en la cruz del Calvario. Vaya conmigo a la Biblia, vaya conmigo a la palabra de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Vaya conmigo en este momento al libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Lea conmigo. Dice la Biblia: puesto los ojos en Jesús. Qué hermoso versículo. Creo que este es uno de los versículos acerca de la salvación, acerca de Cristo Jesús. Que no hay nada que nos pueda mover de aquel precioso versículo que encontramos aquí. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escúchelo bien, amado. Quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciado la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios para estar a favor nuestro. Mire qué hermoso el escritor de los Hebreos, qué hermoso pensamiento doctrinal que nos da a nosotros. O sea que no podemos estar perdidos, no podemos poner nuestra mirada, vuelvo y lo repito, y voy a redondear. No es hombre sobre la faz de la tierra, no es, hermano, organización sobre. No hay evento o movimiento de lo que venga que esté sobre este gran sacrificio perfecto. Y no va a haber otro sacrificio perfecto. Este es el único sacrificio que nos garantiza que usted y yo seamos salvos en el nombre de Dios. La única persona, el único sacrificio que cuenta legalmente salvo es el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No hay obra humana, no hay obra infrahumana que pueda reemplazar este hermoso sacrificio llevado en la cruz del Calvario. Entonces, ojo con esto. La salvación no depende, la salvación depende del sacrificio que hizo del Calvario. Por esa razón, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz, somos propicios de una gran salvación, de una salvación eterna. Eso lo vemos nosotros en el libro de Hebreos 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Qué tremendo. Y por quien son cosas, llevando muchos hijos, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Entonces hay solamente un autor de la salvación. Alguien me preguntaba, ¿verdad?, si tenemos que agregar algo más, si quizás falta algo para nosotros completar esta salvación hermosa. Y la respuesta es: no falta absolutamente nada, porque el Señor Jesucristo pagó hasta el último céntimo por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Entonces no hay sacrificio extra que pueda valer en este sacrificio hermoso que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. En segundo lugar, nosotros vemos que Jesús vino a este mundo con un propósito. El propósito principal de venir a Jesucristo aquí fue de derrotar a su adversario y a su principal enemigo, que era la muerte, y todas las obras que obviamente habían sido fecundadas a través de la muerte. Segundo, quitarle la autoridad que tenía el adversario, llevando todas nuestras dolencias, todas nuestras derrotas, todos nuestros fracasos, llevándolos a la cruz del Calvario
y clavándolos en la cruz y venciendo de esta manera al enemigo de nuestras almas. Mire qué hermoso como es la obra maravillosa y redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así nosotros vemos, si me puede hacer un favor, pásenme una Biblia por favor. Nosotros vemos, ¿verdad?, que hay un detalle importante aquí. Vemos nosotros que hay un problema, y el problema es que muchas personas no se apropian de esa salvación. Mire que la salvación es algo hermoso, es algo completo. De las rojas, por favor, que están ahí. La salvación es algo hermoso, es algo grande, algo completo, algo supremo y divino. Pero aquí hay algo bien tremendo. Hay muchas personas que tienen el gran problema de que no se apropian de los resultados de esa salvación. Hay muchas personas que incluso tienen en poco la gloria de esta gran salvación. Mire qué tremendo. Hay personas que son, muchas gracias, que son desconocedoras de algunas cosas que son importantes que yo quiero compartir con usted el día de hoy. Hay muchas personas que desconocen, diría yo, el misterio o lo que conlleva la salvación. Y por eso hay muchas personas que tienen en poco esta gran tarea, esta gran labor que el Señor hizo, que obviamente hay muchas personas que dicen, ¿verdad? Pastor, ¿la salvación es gratuita? Sí. ¿Tengo que pagar algo por mi salvación? No. ¿Nos cuesta algo la salvación? Absolutamente nada. La salvación es totalmente gratuita para usted. Pero sí le costó a alguien la salvación suya. Alguien hasta la última cantidad que era el precio por su pecado y por el mío. Esa persona que pagó el precio se llama Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Y tenemos que tener claro que la salvación, si bien es cierto, es un regalo, pero tenemos que cuidarla. Tenemos que, hermanos amados, conservarla como tal, como algo preciado, como algo precioso y como algo que conlleva en sí muchas bendiciones para nuestra vida. O sea, que el hecho de ser salvo conlleva un sinnúmero de bendiciones para mi vida, para mi familia, para mis herederos, para las personas que van detrás mío, hablando de hijos, nietos, bisnietos. La bendición se hereda muchas generaciones más. Entonces yo tengo que visualizar esto y tengo que entender que si bien es cierto la salvación no me cuesta nada a mí, nada puedo hacer yo por salvarme a mí mismo, ni aún quisiera obras, ni aún quisiera, hermano, diera mi propia vida para tratar de salvarme, no serviría de nada. Pero el sacrificio de Jesucristo, el tan solo aceptar a Jesucristo y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz, conlleva muchas bendiciones para mi vida. Y mire usted, entonces, hay personas, amados hermanos, que no valoran esto. Hay personas que tienen muchos problemas y no se apropian de esta salvación, número uno. Pero número dos también, estas personas aceptan al Señor solamente a través de una circunstancia. Y esto quiero hablar un poquito, porque hoy tenía una conversación yo con alguien y ciertamente hay personas que a veces hay un momento de apuro, de apremio. Ahora que estuvimos pasando este tiempo de pandemia aquí en nuestro país, fue tremenda la cantidad de personas que aceptaron a Jesucristo por el temor a la muerte, por el temor a la situación de la enfermedad. Muchos entraban en un pánico, en un shock y querían de cualquier manera ser sanados. La desesperación, la muerte a la puerta, y las personas se abocaron a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero ¿qué pasó luego? ¿Qué pasó después? Que estas personas, pues ya pasó la enfermedad, pasó la pandemia, se volvieron atrás, volvieron a la misma forma de vida, volvieron a las mismas actitudes de la vieja naturaleza.
Entonces alguien me preguntaba el día de hoy, pastor, ¿qué pasa con estas personas que obteniendo la salvación vuelven hacia atrás? Obviamente hay dos corrientes bien acentuadas acerca de esto. Hay quienes dicen que la salvación se pierde y hay otro grupo que dice que la salvación no se pierde, que la salvación se conserva eternamente. Y aquí me quedan algunas cosas que quiero conversar con usted acerca de ese punto, ¿verdad? Porque ciertamente la salvación es gratuita, pero yo quisiera mejor preguntar quiénes son las personas que son en verdad salvos. Y quiero hablar acerca de esto tratando un poquito un ejemplo o varios ejemplos. Quiero tratar algunas personas que fueron quizás, o seres que fueron quizás perfeccionados. Obviamente cuando aceptamos el sacrificio de Cristo en la cruz entramos en un perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Pero me preocupa mucho lo que le voy a explicar hoy. Así que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a leer en este momento nuestra Biblia en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 28, versículo número 13. Vaya conmigo a la Biblia, a la palabra de Dios. Mire lo que pasó aquí, mire lo que sucedió aquí. Qué tremendo. Ezequiel capítulo 28. Permítame un segundito que algo se me metió aquí en la... Ok. Ezequiel capítulo 28, versículo número 13. Versículo número 13. Aquí vamos a hablar de alguien bien particular. Alguien que estaba en un nivel muy impresionante. Mire qué tremendo. Aquí vamos a ver, ¿verdad? Un personaje que le sucedió algo. Dice aquí la Biblia que él era perfecto en todos sus caminos. Pero algo pasó. Y esto que le pasó a Luzbel o Jailel es preocupante porque tiene que ver algo con lo que voy a hablar. Mire lo que dice aquí. Vamos a leer el versículo 13, por favor. Vaya conmigo. Usted que está en el discipulado, vaya conmigo al versículo número 13, por favor. Ezequiel 28, 13. Dice la palabra de Dios. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra era tu vestidura, de cornelio, topacio, jaspe, crisólito, berilio, y ónice, y de zafiro y de carbunco, de esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire qué tremendo. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las piedras de fuego, y te paseabas. Perfecto, escuche bien este versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado. Estamos hablando de Jailel, estamos hablando de Luzbel. Todavía no estamos hablando de Satanás, pero mire la connotación y a donde yo quiero ir, llevarlo a usted en el día de hoy, para que estudiemos juntos la palabra. Perfecto eras, versículo 13, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta el día que se halló en ti maldad. Versículo 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y dice ahí, y pecaste. Escuche bien. Por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, un querubín protector. Escúchelo bien. Se enalteció tu corazón, ojo con eso, a causa de tu hermosura, y corrompiste tu sabiduría a causa
de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Escuchen bien esta palabra. ¿Para qué lo mandan a este Jailel ya obviamente con gloria perdida? Lo envían con un propósito. Miren lo que dice aquí, por favor. Por eso estoy leyendo despacio, para que podamos tener un entendimiento de lo que vamos a desarrollar en esta noche. Miren lo que desarrolla. Qué tremendo. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Qué tenían que mirar en él? Ojo con eso. Vaya poniéndome una bolita ahí. Para que miren en ti, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tú el santuario, tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Y termino con el 19. Todos los que te conocieron, que entre los pueblos se maravillaban sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Mire qué tremendo, qué impresionante versículo. Me quedé impactado porque había un perfeccionamiento en Jailel. Había una perfección en él. La salvación nos lleva a una perfección. Pero aquí hay un problema. Y el problema precisamente radica en lo que dice aquí, que fue hallado maldad en él, y desde que fue hallado, fue sacado del Edén celestial. O sea, perdió lo que Dios le ha dado. Ese es un primer ejemplo que queremos ver. Ese es un primer ejemplo que quiero echar en esta noche, porque dice la Biblia que fue echado del huerto. En realidad fueron dos echados del huerto. Luego vemos nosotros cómo también del Edén es echado a causa de la desobediencia Adán y su mujer Eva. Luego, pues, si pudiéramos tener mucho más tiempo, pudiéramos leer que algo similar pasó con Adán y Eva. Ellos estuvieron en el huerto, ellos sojuzgaban el huerto, ellos estaban en una salvación en el huerto, pero de repente algo sucedió. De repente dice la Biblia que pecaron. Pecaron obviamente al desobedecer a Dios. Y una vez que ellos pecaron, encontramos nosotros que Dios tiene que hacer algo por ellos. Tiene que hacer un plan de salvación y un plan de redención por ellos. Pero fíjense usted, vemos nosotros aquellas personas hoy en día que buscan a Dios solamente por los milagros. Ojo con esto. Que buscan a Dios y se acercan a alguna congregación, quizás en alguna campaña evangelística, quizás están internados los siervos de Dios van y los visitan y hacen una oración. Y muchas personas piensan y creen y predican y enseñan que ya la salvación está dada y que ya a partir de ese momento ya que ellos ya están directamente en el cielo con el Señor. Pero yo quiero en esta noche ir un poquito a estudiar la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer, cómo Dios opera. Y cuando hablamos de milagro, vemos algo muy importante que Dios habla. Y el milagro lo podemos encontrar nosotros en el libro de Marcos capítulo 2, en el versículo número 9 y 8. Conmigo usted a estudiar la palabra en esta noche. Porque primero yo no digo que no sea importante que el Señor nos sane, que haga un milagro importante en nuestra vida. Bendito sea Dios. Obviamente muchos de nosotros somos productos de milagros que Dios hizo. En
En algún momento les voy a contar cómo fue el nacimiento mío, por ejemplo, cómo Dios hizo un milagro en la vida de mi madre y pude yo llegar al mundo. Fue un milagro en realidad. Y he visto muchos milagros durante todo esto, durante toda mi vida. He visto a Dios operando milagros, sanando, haciendo milagros de una manera impresionante. Pero ojo con esto, el milagro es importante, pero más importante que cualquier milagro es la salvación eterna que el Señor nos ha dado a nosotros como sus hijos. Y miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 9 de Marcos capítulo 2. Que es más fácil decir al paralítico, dijo el Señor, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Mire qué tremendo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre en la tierra para perdonar pecados. Ojo con esto. Miren la importancia que le da Jesús al perdonar los pecados de los hombres aquí en la tierra. La causa, la consecuencia y la bendición de que nuestros pecados hayan sido. Y dice el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Aquí Jesús no le dijo, no le dio el primer milagro, sino que perdonó primero sus pecados. Mire qué tremendo, porque Jesús estaba considerando aquí que es más importante nuestra salvación que incluso la sanidad de nuestro cuerpo en primer lugar. Obviamente hay personas que ponen al revés esta situación y que ponen como lo primordial la sanidad del cuerpo, pero siempre pongo los 10 leprosos que fueron a pedir sanidad al Señor Jesús, y cuando los 10 leprosos son sanados, el Señor Jesús se pregunta a sus discípulos y le dice, cuando uno viene a ser agradecido, gloria a Dios por ese diezmo que llegó, ¿verdad? A ser agradecido, 1 de 10, qué hermoso, ¿verdad? Esa fue la primicia. Pero el Señor Jesús se preguntó, ¿no eran 10 los que fueron sanados? Miren qué hermoso, porque ¿dónde están los demás? Hay mucha gente que va a buscar solamente por la sanidad del Señor. Hay mucha gente que va a buscar solamente por el momento difícil, por el rato difícil, o por decirlo así, quizás suene un poquito fuerte, quizás por la conveniencia del momento. Tengo que sanarme, o estoy pasando un momento difícil, necesito una restauración, necesito hacer algo para que Dios me ayude. Pero luego que esto sucede, como que tenemos en poco la salvación que hemos recibido, como que las personas tienen en poco el milagro de la salvación, y solamente nos interesa el milagro tangible, como por ejemplo se arregló la situación económica, se arregló la situación laboral, se arregló la situación sentimental, se arregló la situación de enfermedad, se arregló la situación, hermano, que estaba mal. Entonces, pero no me importa tanto la salvación. Pero aquí el Señor Jesús pone un énfasis, no solamente en la parte de la sanidad del paralítico, sino que vemos que lo primero que el Señor mira al paralítico le dice es, tus pecados te son perdonados. Y muchos reclaman por eso. ¿Y cómo es eso que tú puedes perdonar pecados? Queríamos ver es la sanidad del milagro. Y mire usted qué tremendo, qué interesante. Para Dios es de mucha importancia la salvación de nuestra alma. Y para nosotros debe de ser de igual manera, hasta el punto que tenemos que valorar entrañablemente el precio que el Señor Jesús pagó por nuestra salvación. También vemos aquí también a personas que se levantan con esta situación, ¿verdad? De solamente buscar por lo que sucede las cosas de Dios. Fíjese que este paralítico se levantó y fue a su casa, ¿verdad? Pero fue a su casa con dos cosas. Primero, con el milagro de la salvación. Sus pecados le habían sido perdonados. Y segundo, también fue con la sanidad de su cuerpo. Pero mire la importancia que Jesús le da a la sanidad de perdonar sus pecados, o sea, a la salvación de su cuerpo. Lo físico
importa, pero también es más importante y lo más valioso es la salvación del alma. Y aquello no le damos tanta importancia ni aún en la iglesia, hermanos amados. A veces en la iglesia andamos como que ya somos salvos. Por ahí salió un viento de doctrina hace varias décadas. De los salvos siempre salvo. Ya fuiste salvado, ya no importa lo que hagas. Ya no importa cómo vivas, ya no importa lo que digas, no importa lo que hagas, no importa lo que pienses, no importa absolutamente nada porque ya estamos salvos, decía aquella doctrina. Entonces, déjeme decirle algo, hermano, que la palabra del Señor es clara en cuanto a este tema. Y la pregunta no debería de ser, ¿se pierde o no se pierde? La pregunta debería ser si yo soy un verdadero cristiano. A la persona que me mandó el escrito, haciéndome la pregunta, diría yo, amado hermano y amado amigo, que si la salvación se pierde o no, yo quisiera mejor revertir un poquito la pregunta y diría yo, si una persona, la pregunta que deberíamos hacer, si una persona debería ser un buen cristiano o verdadero cristiano o no, antes de saber si se pierde o no se pierde. ¿Y por qué le digo esto? Porque muchos se dicen ser cristianos, pero no lo son. Muchas personas dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. En realidad son caminos muy distintos y muy ambiguos. Son dos cosas muy diferentes. El ser y parecer son dos cosas que en realidad nos deben de llamar mucho la atención en esta noche, y vamos a estudiar con la palabra de Dios acerca de lo que estamos hablando en esta hora. Entonces, pero al volver nosotros a la palabra de Dios, vamos a encontrar ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿qué tiene que haber en una persona que en realidad es creyente, que en realidad es cristiano? Lo primero que debe de haber una connotación es de un verdadero arrepentimiento, de un verdadero mover de arrepentimiento. Y con ese arrepentimiento, obviamente van a haber cambios. Pero si una persona, entre comillas, de aceptación a Jesucristo, pero si esa persona no se arrepiente y no hay cambios verdaderos en su vida espiritual, es bastante difícil poder decir que esa persona es creyente o no es creyente. Porque miren lo que dice la palabra de Dios. Hay gente que solamente quieren el milagro, pero no le permiten a Dios entrar a su vida. Y miren lo que expresa la palabra de Dios. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Vaya conmigo a la palabra. Miren lo que expresa el escritor. Pues hubiera sido mejor para ellos. Qué tremendo versículo, hermano. Yo me quedé, hermano, perplejo cuando leí estos versículos que vamos a leer. Voy a solamente leer la Biblia hoy, con esta pequeña explicación, introducción que he dado. Tome nota de cada versículo, por favor. Y al final, como dice un programa de televisión aquí en el Ecuador, usted saque sus propias conclusiones. Dice la palabra de Dios, pues si hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Aquí estamos hablando que hay personas que van a una campaña o que algún predicador pasa por un hospital y lo llaman para que haga una oración de fe o una oración de sanidad para su cuerpo. Y obviamente el predicador es usado por Dios, es un vaso usado por Dios, y con las gracias de la divinidad de Dios ocurre el milagro de la sanidad del cuerpo. Y la persona se enfoca en que fue sanada, se enfoca la persona en que fue liberada de sus problemas, se enfoca la persona en que quizás se resolvieron sus problemas, y toman en poco el milagro de la salvación. Y aquello, dice el apóstol Pedro,
que esto es muy tremendo, porque a estas personas que denigran, que se alejan después de haber conocido la verdad de Dios, mejor no les hubiera sido a ellos permitidos ver conocido este camino de justicia. Por eso que cuando nosotros vamos a evangelizar, es importante, ahora que estamos movilizando a la iglesia en este tiempo de reinicio, es importante hacer un acto de conciencia que van a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienen que estar conscientes de lo que están haciendo. Tienen que estar conscientes de que la salvación es un regalo de Dios, pero que la salvación hay que cuidarla con amor y con temblor. Que la salvación hay que cuidarla porque es un regalo de Dios. Que la salvación hay que honrarla, llevar frutos dignos del arrepentimiento que hemos creado nosotros en nuestro corazón una vez que hemos sido salvos. Entonces miren lo que dice el escritor, es tremendo. Ahora miren lo que dice más acá en el Evangelio, perdón, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, que estamos hablando en esta noche. Y dice el escritor, hoy hablaba con uno de los pastores de nuestra misión en la tarde y le decía, mire este versículo, y decía que este Juan es tremendo. Porque mire lo que aclara aquí el escritor a Juan. Salieron de nosotros. Mire qué tremendo. Es duro esto, hermano. Porque no son cualquier persona, son gente que estaba con nosotros. Salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos, mire qué tremendo, son de nosotros. Yo creo que este es uno de los versículos más impresionantes de la palabra de Dios. Pastor, ¿cómo sucede esto? Si cantan con nosotros, alaban con nosotros, lloran con nosotros, piden un milagro como lo pedimos nosotros, pero no permanecen. Entonces, la palabra de Dios es muy enfática en esto. La palabra de Dios dice que hay personas que, aunque aparentan ser cristianos, no valoran lo que significa el precio de la salvación. No valoran lo que es la salvación en su vida. No valoran lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Simplemente algo sencillo, que tomo una decisión tal cual, me voy de reversa y se termina el asunto. Pero dice la palabra de Dios, mire qué tremendo, dice la palabra de Dios que son los que permanecen. Qué tremendo, hermano. Qué enseñanza más impresionante nos da aquí el escritor del libro de Juan. Ahora mire lo que nos dice acá. Mateo capítulo 7, versículos 21 y 22. No todo, para ser un poquito más claro, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Ojo con esto. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Qué impresionante. Creo que nos cambió se nos desmudó el rostro mucho, porque decimos, ¿y ahora qué está pasando aquí? Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ojo con esto. Se afincaron mucho en lo tangible, se afincaron en lo que se ve, se afincaron en lo externo, se afincaron ellos en lo visible que se ve, pero dejaron a un lado lo intangible, lo que no se ve. Dejaron a un lado lo precioso, dejaron a un lado el tesoro
nuestra salvación. Mire usted, mire lo que expresa acá y vamos a leer nuevamente segunda de Juan, capítulo 9, en el versículo 9. Mire qué tremendo. El que se desvía. Así que cuidado con la línea que usted va manejando ahora. Porque dice la palabra de Dios, todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Obviamente no aparece ahí el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo está dentro de él. Pero fíjese usted qué tremendo. Si quiere, sáquelo de la Biblia, pero ahí está. Esto no es solamente asunto, hermano, de decir yo pertenezco a tal lugar o a cual lugar. Esto no es un asunto, hermano, de lógica abstracta. Esto no es solamente un asunto emotivo, motivado a algo, a hacer algo. Esto va más allá. Esto va a hacer que nosotros valoremos el precio grande de nuestra salvación. Porque obviamente podemos estar equivocados, incluso podemos estar desviándonos. Por eso que la palabra de Dios hoy quiere llamarnos la atención para que miremos el norte donde estamos nosotros. Para que miremos nosotros, hermanos, el tipo de quizás queriendo nosotros mismos, hermanos, desarrollarnos. Y hablo esto en cuanto a la razón de permanecer en la doctrina y en la enseñanza de Cristo. Hablo yo de la enseñanza de la salvación eterna. Hablo yo de la importancia de la salvación en nuestra vida y del cuidado que tenemos que tener para mantenernos en aquello, para no desviarnos, para no irnos para atrás, para no pisotear la sangre de Cristo y tener por inmunda la sangre del pacto, sino que ser permanentes en Cristo. Si alguien me puede decir, pastor, pero si yo he quizás caído, si quizás yo me resbalé, pastor, ¿puedo volver? Obviamente podemos volver a Cristo, pero es necesario que usted vuelva a Cristo. Es necesario que usted vuelva a la enseñanza principal, que de velar por su salvación, que de velar por lo que Dios le dio, de valorar la salvación, el gran precio, el gran tesoro que tenemos nosotros, los hijos de Dios. No es solamente lo externo, no es solamente lo ambiguo, sino lo interno y lo espiritual, lo que nos hace ser hijos de Dios. Y con esa seguridad predicamos, y con esa seguridad andamos, caminamos, nos movemos y alabamos. Pero es necesario de estar claro de eso, porque quizás esta aclaratoria, hermano, nos va a cuadrar a muchos de nosotros, que quizás hemos andado libremente por ahí, que quizás hemos andado como desatados, diría yo, como que nos soltaron la cuerda y estamos bien, no importa lo que hagamos, no importa lo que decimos. Pero sí importa. Aquí no se trata de ser salvo siempre salvo. Aquí se trata de que si eres cristiano o no eres cristiano. Aquí se trata que si eres un verdadero hijo o no eres hijo. Pastor, para saber si soy o no soy. El verdadero cristiano es aquel que fue por la sangre del Cordero. El verdadero que fue lavado por la sangre del Cordero. ¿Dónde dice eso, pastor? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Dice claramente: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito y el soberano de los reyes, al que nos ama y nos libertó
con su sangre preciosa. Alabado sea el nombre bendito de Dios. La sangre de Cristo tiene poder para romper con todo pecado que hayamos cometido en el pasado, que hayamos cometido en la actualidad, incluso con los pecados que podríamos cometer en el futuro. La sangre de Cristo tiene el poder y la potencia para destruir toda obra del mal sobre nuestra vida. Por eso es necesario que el verdadero cristiano sepa, el verdadero cristiano, la persona que se considera un verdadero cristiano, tiene que saber que usted fue lavado por la sangre preciosa de Jesucristo. Y ese lavamiento te hace acepto delante de la presencia de Dios. No son tus obras, no es tu conducta, no es tu comportamiento, ni incluso es tu caminar. Es su preciosa sangre. Es la sangre que nos lavó y nos limpió y nos dejó resplandeciente para estar activos en la obra de Dios. Pero mire usted qué tremendo. En este pasaje nos habla, o efectivamente, que somos nosotros lavados, y lavados con la sangre desde el primer momento que nos acercamos a Cristo. Desde el primer momento. Por eso que es impresionante esto. A los que me están escuchando aquí, hermanos, es impresionante esto. Porque cuando nosotros vamos a evangelizar, cuando nosotros le predicamos el evangelio a alguien, sabemos que en ese momento, hermano, esa persona entrega su vida a Cristo. Y en ese momento dice la Biblia que los pecados que tiene esa persona son lavados, sus ropajes son lavados y esa persona queda limpia delante de la presencia de Dios. Pero esa persona tiene que conservar sus vestiduras limpias. ¿Cuántos dicen amén? Esas personas tienen que conservar, tenemos que conservar nuestras vestiduras limpias. Pastor, ¿y qué pasa si me ensucié el traje, si me manché, si pequé, si mentí, si difamé a alguien, si tuve un mal pensamiento, si tuve una mala mirada, si tuve una mala forma de comportamiento? ¿Qué hago? Bueno, pues lave su ropa y lave su vida en la sangre preciosa del bendito Jesucristo. Gloria a su nombre. Entonces, fíjese usted, nosotros nos acercamos a la presencia de Dios. Nos acercamos con temor y con temblor. Nos acercamos con un corazón contrito y humillado, que Dios no lo desprecia nunca. Nos acercamos con un corazón sincero, sin camuflajes. Nos acercamos con una actitud de verdadera apertura del corazón, abrir nuestro corazón a Dios. Cuando hay un arrepentimiento, hay solamente un remordimiento. Ojo, una cosa que quiero especificar, quizás no lo anoté ahí, pero me estoy recordando esto hermoso. Una cosa es arrepentirse, otra cosa es tener remordimiento. Hay mucha gente que le da remordimiento nomás, y el remordimiento se pasa y luego vuelves a lo mismo. Otra cosa es arrepentimiento. Arrepentimiento es decir, la verdad que yo hoy me di cuenta que he estado equivocado. Hoy me di cuenta que he estado viviendo una vida equivocada. Yo no vuelvo más para allá, sino es que doy un giro y no vuelvo más para allá. Y me arrepiento de lo que yo hice, me arrepiento de mi pecado. Eso se llama arrepentimiento. El otro es remordimiento, solamente es algo mental. Sé que hice mal, sé que solamente lo voy y no hay un arrepentimiento. Entonces, la actitud de un creyente no tiene que ser meramente de un remordimiento, sino de un arrepentimiento. La Biblia no habla de remordimiento en ninguna parte. La Biblia dice arrepentirse y convertirse y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de vuestro pecado. La Biblia habla de arrepentimiento, no de remordimiento. Entonces, el verdadero cristiano, nacido de nuevo, no vuelve atrás. Ojo con esto. Y aquí quiero, hermano, quizás me pasaría toda la noche. Yo hoy estoy muy motivado delante de la presencia de Dios con este tema que me dio el día de hoy. Porque ¿cómo usted puede ver un creyente que en realidad es nacido de nuevo a un creyente, hablando en términos de la salvación, que no ha nacido de nuevo? Un creyente que solamente fue convencido, quizás por agradar al predicador, o quizás por agradar al hermanito que me vino a orar para estar sano. Ya pues hice la oración de fe simplemente, pero nunca hubo un arrepentimiento. Obviamente
difícilmente le puedo decir yo que esa persona es salva, porque nosotros somos y cuando hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y hemos dicho al Señor, entra en nuestro corazón, siéntate en mi corazón y comienza tú a obrar en mi vida, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Entonces, el verdadero cristiano es el que ha nacido de nuevo. No vuelve atrás y ya no. Obviamente, pero usted sabe muy bien que ahí donde está no es su lugar. ¿Y qué es lo que hago, pastor? Pida perdón a Dios y vuelva al camino que tiene que volver, porque el verdadero creyente nunca vuelve hacia atrás. El verdadero creyente está pensando en volar en algún momento a la patria celestial. No es el que retrocede. Por eso dice la Biblia, nosotros no somos como los que retroceden. Nosotros somos gente de avanzada. Somos gente que Dios nos ha llamado con un propósito. Y el propósito de Dios es que seamos salvos de esta perversa generación. Miren lo que dice el Evangelio, lo que dice el evangelista en Juan. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan. Escuche bien. 5:18. Léalo conmigo. Sabemos, dice aquí el escritor, sabemos que el que ha nacido de Dios, mire que no peca, sino que el que ha nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Obviamente, la Biblia dice en el libro de Santiago, siguiendo el paralelo, dice Santiago que si alguno de vosotros peca, abogado tenemos. Obviamente, tú pecas, Dios te restaura y vuelves a caminar en el camino que Dios te ha puesto. Pero las personas que no son de Dios se vuelven atrás y no les importa el precio de la salvación que Jesús pagó por ellos en la cruz del Calvario. No les importa, hermanos, ensuciar sus vestiduras, sino que lo que les importa es volver hacia el mundo y no les importa el precio de la salvación de sus almas. Ojo que estoy hablando de la salvación de las almas. No estoy hablando de un discipulado, no estoy hablando de una mayordomía, estoy hablando de salvación del alma nuestra. Aquí dice bien claro el escritor, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca. Y si aquel que es nacido de Dios, Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Por eso es que usted tiene que ser claro y decirle, el diablo a mí no me puede tocar. ¿Por qué no lo puede tocar? Porque usted es un nacido de Dios. Usted es un hijo de Dios. ¡Qué tremendo! Y mire lo que dice aquí. Este viene, cuando el Hijo de Dios comete un error, este viene humillado ante Dios. Este se humilla ante Dios. Este reconoce lo que ha pasado. En una entrega total de su vida. Se rinde a Dios. Siempre hablamos del caso del rey David. La diferencia entre David y Saúl, por ejemplo. ¿Cuál era la diferencia entre el obstinado Saúl y el arrepentido David? David pecaba, llegaba, se arrepentía de todo corazón y decía, Dios mío, perdóname, fui débil, cometí un error, fueron mis ancestros, pero restáurame, devuélveme el gozo de mi salvación, no permitas que me quede en ese lugar, en ese foso de muerte. Y Dios lo restauraba, lo levantaba. Entonces, el Hijo de Dios viene humillado ante Dios, en una entrega total. Fue llevado a la luz. Es propiedad de Dios. Nosotros no somos propiedad de las tinieblas. Alguien me decía el día de hoy, un hijo de Dios nunca es un buen pecador, es un mal pecador. El Hijo de Dios no sirve para el pecado. Su nomenclatura no fue hecha para eso. Es un hombre espiritual. Y cuando ha cometido un error, detecta que hay algo que hay que mejorar. El que no es, definitivamente,
nunca quiere mejorar. Solamente quiere vivir así y mejor dice, mejor me retiro, me voy porque esto no es lo mío. Así haya hecho oración de confesión, así haya hecho lo que haya hecho dentro de la iglesia. ¿Usted cree que esa persona es salva, hermano? Mire lo que dice Efesios. Vaya conmigo un poquito. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice Dios, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de verdad, mire qué terrible versículo, hermano, el evangelio de vuestra salvación. Ojo con esto. El evangelio no es solamente evangelio de vuestra sanidad, no es solamente de vuestra prosperidad, no es solamente de vuestra éxito. Aquí habla del evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué tremendo. Mire qué hermoso versículo que nos habla Efesios 13, 1:13. Otro, voy a leer varios versículos, así que tome nota, por favor. Tome nota porque cogí avión ya en este momento. Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado, practica, ¿sabe lo que es practicar? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire lo que está en la palabra. No. Otro versículo. Mateo capítulo 20, versículo 16. Porque muchos son los llamados. Muchos son los llamados. Pocos son los escogidos. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Filipenses 2:12. Qué tremendo. Malaquías 4:2. Mas vosotros que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. Mire el proceso. Mas vosotros los que teméis mi nombre, tiene que haber temor de Dios. Tiene que haber temor en el Hijo de Dios, en el creyente. El temor reverente a Dios, no miedo, sino temor, que es diferente. Temor es una potestad, divinidad. Entonces dice que sobre nosotros nacerá o traeremos la salvación. Malaquías 4:2. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados. Mire qué hermoso. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios. O sea que van a haber tiempos de calor, van a haber tiempos de angustia, van a haber tiempos de necesidad, van a haber situaciones como que ya no queremos caminar, como queremos echarnos atrás, como que ya esto no es para nosotros. Pero el Señor, si nos humillamos, va a traer sobre nosotros tiempos de refrigerio sobre los que son hijos de Dios. El hijo no piensa en apartarse, el hijo no piensa en irse, el hijo piensa en restaurarse. Sigamos. Salmo 119, versículo 115, 55, perdón. Lejos está de los impíos. Vuelvo al ataque, a la carga. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. ¿Quiénes son los impíos? Los que cometen impiedad, los que vuelven hacia atrás, conociendo la verdad. No buscan los estatutos, no
salvación, sino más bien buscan excusas para apartarse de las cosas de Dios. ¡Qué tremendo! Lejos de ellos está la salvación. ¡Qué tremendo! 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire qué tremendo. Por eso es salir de aquí. Si usted ha caído, es necesario que el Señor, a través de un lavamiento, pueda restituirnos, de un arrepentimiento pueda restituirnos, porque vamos al reino. Qué tremendo. Romanos capítulo 6, versículo 23. Todo hay que hacer esto, pastor, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, mire, qué tremendo, la dádiva, el regalo, la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este mensaje no es para acusarle. Este mensaje no es para traer acusación sobre su vida. Este mensaje es como una luz amarilla que se enciende para decirte en esta noche: busquemos de Dios, apreciemos y valoremos la salvación que es nuestra en Cristo Jesús. La salvación que nos fue dada como un regalo, como una bendición, que nos fue dada como parte de una herencia, tan solo con aceptar a Jesucristo como nuestro Señor. Pero tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla, como cuidamos nuestra salud, tanto como cuidamos nuestra salud externa. Tenemos que también cuidar nuestra salvación y nuestra salud interna, nuestra salud espiritual. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, escuche bien esto. Cuando usted ha pasado este proceso, ninguna condenación, o sea que quiere decir que no hay nadie que te va a condenar. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. ¡Qué hermoso! Ya no hay condenación para aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu? Nos redarguye de todo pecado. Nos arrepentimos de todo lo malo que hacemos. No dejamos a Dios, porque sabemos que somos parte de Él y para Él. Por eso es importante conocer esto, que la salvación que Dios nos ha dado no es para volvernos atrás, sino más bien para conservarnos dentro de sus propósitos. Entonces, dice el libro de los Salmos, capítulo 85, versículo 9. Ya voy terminando. Ciertamente, cercana está la salvación. ¿A quiénes, pastor? A los que le temen. Está cercana la salvación. Es solamente cuestión de un paso, solamente cuestión de arrepentimiento. Arrepiéntase para que encuentre oportuna salvación en el Señor. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo puedo hacer esto? Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y 13. Si confesares con tu boca que Jesús es el y creyeres en tu corazón, miren lo que hay que hacer, no solamente cuestión de confesar. Aquí está la clave. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermoso. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto no se trata, vuelvo y lo repito,
de dónde tú naciste o de qué raíces tienes tú. Puedes venir como Rahab la ramera, que tenía raíces tremendas. O puedes venir como el mismo Abraham, que tenía raíces de allá de tierras lejanas, que nada tenían que ver con lo de Dios. Pero más sin embargo, fueron y aceptaron en su corazón una salvación por fe tan grande. La aceptaron en su corazón, la creyeron y fueron constituidos como hombres y mujeres de fe. Hoy en día nosotros ya vimos esa salvación y ahora solamente tenemos que aceptar ese sacrificio de Cristo y somos salvos en Dios. Pablo no habla aquí de una mera confesión solamente, sino que también habla de una confesión respaldada de una vida de testimonio. Pablo aquí está hablando de una vida de testimonio, de una vida vivencial. Dice que hay que creer y confesar. O sea que es vivencial. En otras palabras, palabrerías, sino también es cuestión de principios que debe de haber en nuestro corazón y una ruptura total con el pecado. Si usted y yo hemos pecado, tenemos hoy que romper con ese pecado, cortar con ese pecado, pedirle al Señor que corte y poder nosotros restaurarnos en el poder del Espíritu Santo de Dios para llevarnos a nuevas glorias. Con esto voy terminando. Cuando alguien acepta a Cristo, ojo con esto, quiero que nos preparemos como iglesia para ser ganadores de almas. Estamos con una cosecha gigantesca que Dios está haciendo en las iglesias. Pero no es solamente cuestión de cosechar, es cuestión de enseñar. El Evangelio es cuestión de exponerlo, no de imponerlo. El Evangelio se expone. Cuando alguien acepta a Cristo, cambia de pecador a santo. ¡Qué tremendo! Puede haber sido el pecador más contumaz, pero en ese momento, al aceptar el sacrificio de Cristo, en ese momento se convierte en un santo. El Espíritu Santo está comenzando un proceso de cambio. Ojo con esto, lo vuelvo y lo repito, el Espíritu Santo, no usted, no el pastor, no la iglesia, no la denominación, el Espíritu Santo de Dios es el que comienza el proceso que se llama regeneración en nuestra vida. Cambios de actitud, cambios de pensamiento, cambios de hablar, una nueva forma de vivir. El Espíritu Santo se le da al nuevo creyente para iluminarlo, para que él pueda entender las Escrituras y tener una convicción, para que él crea en la palabra bendita de Dios. El Espíritu Santo eso es lo que nos trae convicción, nos trae para que toda duda se aleje de nosotros. Qué tremendo reconocer a alguien como Señor. En el tiempo cuando se está hablando de esto, era reconocer al imperio. Con esto voy a terminar. Cuando se le decía a alguien Señor, por eso dice aquí el apóstol Pablo, que si dice aquí el apóstol que está escribiendo en Romano, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y sabe lo que está diciendo aquí? Es impresionante, porque Señor se le decía, ¿verdad?, a aquel que estaba en el imperio, aquel que era, por ejemplo, a César se le decía Señor, y en ese momento era considerado como un Dios. Entonces cuando alguien lo miraba a César le decía Señor, no a cualquiera se le decía Señor. Por eso el apóstol le está explicándole a ellos y le dice, si confiesas y le dices que Jesús es el Señor, o sea, si tú te rindes a Jesús. Y esto, hermano, denotaba no solamente, hermano, una forma de hablar, sino una forma de vivir. A ese Señor, él era el gobernante, y luego de la palabra que él decía, ellos estaban dispuestos a dar su vida. Por eso que más adelante habla acerca de incluso a los que van a morir por el Señor. Ahora dice aquí el Señor Jesús, si confesares más que con la boca, confesares con la boca es una cosa y confesar con la vida es otra. Yo siempre me pregunto qué va a pasar con los que no hablan. ¿Qué pasa con los que no hablan?
Ellos no pueden confesar con la boca, pero ¿cómo confiesan entonces? Confiesan con su vida. Mire qué tremendo. Si la persona fuere muda, puede confesar porque lo hace con su propia vida y vive la verdad que proclama. Porque hay muchas personas que con la boca pueden decir muchas cosas. Pueden decir que son creyentes, pueden decir que asisten a una iglesia, pueden decir que asisten, pero su vida va más lejos de lo que ellos están diciendo. Jesús le dijo que no todo el que me diga, mire qué tremendo lo que el Señor Jesús enseñó, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace en los cielos. No es cuestión de decir, amados hermanos, amados discípulos, no es cuestión de hablar, no es cuestión de pensarlo. La salvación no es cuestión solamente de hablarla. La salvación genera una actitud de diferencia entre nosotros y los no creyentes. Por eso dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte. Por eso que aquel que es mudo, hermano, puede confesar a Jesús. ¿Cómo lo confiesa, pastor? En una actitud de servicio hasta la muerte. Por eso dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Cuidemos nuestra salvación, cuidemos la salvación que nos ha sido dada de forma gratuita, cuidémosla con temor y temblor. Hagamos cada día un día de reflexión, sobre todo mirando cómo va nuestra salvación, cómo voy caminando juntamente con Dios. Si he pecado, arrepiéntase, busque de Dios, busque salvarse, busque lavar sus pecados en Cristo, para que pronto haya para su vida y para su alma. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Les saludó el pastor Ricardo Vázquez. Me los bendiga.